Buenos días, mi nombre es Omar Vera y mi matrícula es A00839947. Y la primera pregunta es: ¿la fuerza de la fricción cinética entre dos superficies depende de la rapidez relativa de las dos superficies? Responde si es cierto o falso, argumentando las respuestas a las anteriores declaraciones. Pues yo considero que es cierto, puesto que la fuerza de fricción cinética entre dos superficies se ve influenciada por la velocidad relativa entre ellas. A medida que a medida que aumenta la rapidez relativa entre las dos superficies, la magnitud de la fuerza de fricción cinética tiende a incrementar, lo que significa que a mayor velocidad relativa, la fuerza de fricción cinética será más intensa. Eh, Esto es una característica fundamental de la fricción cinética en la mayoría de los casos, aunque la relación específica puede variar según las propiedades de las superficies en contacto y otros factores, es decir, si el piso o la superficie está lubricada, o si hay agua entre medio del el objeto o la superficie. El agua causa que haya menos fricción. Eh, También la fuerza normal y, y pues el coeficiente de fricción de la rugosidad de la superficie. Buenos días, mi nombre es Omar Vera Almaraz y mi matrícula es A00839947. Contestando la segunda pregunta, el coeficiente de fricción estático es siempre mayor que el coeficiente de fricción cinético. Responde si es cierto o falso y argumenta las respuestas de las declaraciones anteriores. Yo considero que la afirmación es generalmente verdadera, que el coeficiente de fricción estático tiende a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético en la mayoría de los casos. Esto se debe a las diferencias en el comportamiento de la fricción estático y la fricción cinética. El coeficiente de fricción estático, que es como una U, una U con un palito más alargado, no me acuerdo bien del nombre, pero es el valor que representa la fuerza de fricción necesaria para comenzar a mover un objeto en reposo, por lo que es más difícil empezar a mover un objeto en reposo que, o sea, mover un objeto ya con una velocidad inicial, y pues esas dos velocidades. Entonces está más difícil mover un objeto en reposo que tiene un coeficiente de fricción estático a mover un objeto ya previamente en una velocidad. Pues requiere de una fuerza inicial más grande para superar la fuerza de fricción estática y vencer la tendencia del objeto a permanecer en reposo, que es la segunda ley de Newton. No, perdón, la primera ley de Newton. Hola, buenos días, mi nombre es Omar Vera Almaraz y mi matrícula es A00839947. Respondiendo a la tercera pregunta, que dice: ¿la fuerza de la fricción cinética entre dos superficies es independiente del área entre las superficies? Responde si es cierto o falso. Yo considero que es cierto que la fuerza de fricción cinética entre dos superficies no depende del área de contacto entre estas superficies. La fricción cinética es una fuerza que actúa cuando dos superficies están en movimiento, en movimiento relativo entre sí. Si su magnitud depende de otros factores, pero esos factores son como el coeficiente de fricción cinética y la fuerza normal, pero no está relacionada al área en contacto con la superficie. Eh, eh, en otras palabras, si tienes dos objetos con la misma masa y el mismo coeficiente de fricción cinética, la fuerza de fricción cinética será la misma, independientemente del tamaño forma de los objetos o de la superficie en contacto. Eh, Esto es un principio importante en la física de la fricción, y
simplificación útil para muchos cálculos relacionados con la fricción cinética. Porque sí hay que tomar en consideración que no tiene que ver el área el área del objeto, de la masa, con la superficie en la que se arrastra o se mueve. Son independientes, como acabo de explicar. Entonces yo creo que es cierto que sí es independiente el área del objeto con la fricción cinética.